Muy bien. Pues nada, muchas gracias por venir. Ya me he presentado, soy Dani, soy biólogo, profesor. Tengo la afición de hacer documentales de naturaleza, aunque estos últimos años pues no he completado ninguno, entonces os mostraré imágenes que he montado, sin más, le he puesto música y ya está, pero no se le puede llamar documental. Y todos los años pues me rompo el coco a ver de qué doy la charla, porque intento que tenga contenido científico, así más, aprovechando que soy biólogo, pues metiéndole un poco más de chicha y compatibilizar solo la parte, no solo la parte bonita de las imágenes y las fotos y los vídeos que me gusta hacer, sino meterle un poco de ciencia, ¿no? Y esta vez, pues, dándole vueltas a ver qué tema trataba este año, pues me acordé que cuando acabé la carrera, unos amigos míos estaban haciendo una tesis doctoral sobre alcaudones. Y se fueron, ellos dos, eran dos, se fueron a un congreso a Dansk, al norte de Polonia, donde había, pues bueno, era un congreso solamente de estudiantes del alcaudón, personas que se dedicaban a estudiar científicamente el alcaudón, que es una familia de pájaros, vaya. Y cuando estuvieron allí se dieron cuenta de que ellos dos eran los únicos biólogos que se estaban dedicando full time, todo el día, durante todo el año, a estudiar pájaros. Los demás eran, pues algunos ni tenían formación científica y estaban trabajando en cualquier otra cosa, y su afición eran los pájaros. Iban a un congreso científico y luego tenían sus publicaciones y tal, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues podríamos hablar un poco de cómo se pasa de ser un aficionado a hacer ciencia, ¿no? Y para ello, pues deberíamos empezar un poquito definiendo qué es la ciencia y hablando un poco del método científico, siempre a nivel divulgativo, que es lo que me pedís aquí, ¿no?, en estas charlas, ¿verdad? Y luego, pues bueno, he hecho aquí un pequeño índice de cosas que se me han ocurrido que tenían relación y luego pues salpicaré con algún vídeo y alguna cosita. Así que empezamos por una definición. ¿Qué es la ciencia? ¿Alguien se aventura a darme la definición o empiezo ya hablando? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Nadie se atreve? Me parecéis alumnos de la ESO, tampoco se atreven. Por allí, o un sinónimo. Un sinónimo, pues que sea verificable, ¿no? Verificable, bueno, sí, esa es una característica. Pero la ciencia, en realidad, si buscamos un sinónimo, diríamos conocimiento, ¿vale? Pero saber tocar el piano también es conocimiento, y saber cocinar también es conocimiento, y la poesía, y hay muchos saberes que son conocimiento, pero la ciencia se distingue de ellos, ¿vale? Y se distingue por unas características, que la ciencia busca el porqué de lo que observamos, de los fenómenos naturales, y de una manera cierta. El conocimiento científico es cierto, y cierto no quiere decir verdadero, quiere decir que no hay dudas, ¿vale? Es decir, cuando algo está comprobado científicamente, se da por hecho que es verdad y que no hay dudas al respecto, hasta que haya alguna comprobación y que digan, no, hay que modificarlo, ¿no? Pero verdaderamente el conocimiento científico tiene prestigio, ¿no? Cuando te dicen, los científicos dicen o han demostrado que, un medicamento avalado científicamente, bueno, entonces es como cambia la actitud de la gente y como que inclinan la cabeza y todo, ¿no? Es ciencia y tal. Bueno, pues la ciencia es un tipo de conocimiento que tiene prestigio y que se basa en un método para asegurarse de que lo que se va a decir es verdad. Y ese método, que lo estudiamos en la ESO también, ¿no?, les enseño a los alumnos, en el capítulo, en el libro de segundo de la ESO que habla del mundo científico, pone muchas más etapas de las que pone aquí, pero en realidad se puede resumir en 3 etapas básicas. La primera, observaciones, es cuando tomas datos y pues el científico, movido por su curiosidad, observa y apunta todo lo que ve, ¿no? Hay muchos pajareros que van al campo, a Playa Undi, ¿verdad?, van con su cuaderno y anotan ahí que si cuántos ha visto, de qué especie, lo que hace, el tiempo que hace, a qué hora es y todo lo que puede, ¿no? De las observaciones salen datos y de ver los datos surgen preguntas. La clásica pregunta de la ciencia es el por qué, pero también hay otras preguntas, ¿no? Pero la más importante suele ser el por qué. Y entonces la respuesta o el intento de respuesta se le llama hipótesis, ¿vale? Analizando los datos, haciendo gráficas o haciendo tablas y relacionando unos con otros,
se le ocurre al científico? Ah, pues esto debe ser por tal razón, ¿no? Y da una supuesta explicación, basándose también en lo que haya podido leer, porque hay una frase, no la he puesto aquí, pero es documentarse, leer artículos, leer libros, ver documentales también, ¿vale? Y la última parte es comprobar esa hipótesis, mediante pues, predicciones, si esto es verdad, tiene que cumplirse esto otro, o con experimentos, ¿vale? Bueno, experimentos de campo, el observador pues poco sabrá hacer, ¿no? Tenemos la imagen del científico normalmente bata blanca y laboratorio, pero la ciencia tiene muchos campos, podemos hablar de biología, de geología, de química, de física, ¿vale? Están bastante bien definidas, aunque en los límites un campo de la ciencia con otro está un poco difuso. Así el ecólogo, el que se dedica a la ecología, tiene que saber bastante de química también, ¿no? En temas de contaminación y así. Bueno, una vez comprobado, ya esa hipótesis, que se da por cierta, se puede convertir en una teoría. Una teoría ya es un conocimiento que ha sido aprobado por la comunidad científica. Y una característica más, que sería aplicable a todas las etapas, sobre todo a la última, que después de una vez comprobado hay que comunicarlo, hay que escribir el artículo científico o hay que acudir a un congreso o hacer lo que llaman una short communication, un panel o lo que sea, ¿vale? El lenguaje tiene que ser unívoco. Unívoco quiere decir que no hay sinónimos. Cada palabra significa lo que significa, ¿vale? No puede haber opiniones, en ciencia las cosas son así, porque los datos demuestran esto. No, yo pienso que o tal vez... No, hay que demostrar y las palabras tienen que tener un solo significado. El ejemplo más claro, lo que pasa es que me salgo de la biología y de la ecología, me meto en la química. Es la palabra reducción. Todos entendemos qué es reducir, ¿no? Hacer más pequeño, ¿verdad? Pues si estamos hablando de química, no. Reducir es lo contrario de oxidar. Si una molécula se reduce, quiere decir que ha ocurrido lo contrario de oxidarse, es decir, que en lugar de adherir oxígeno lo ha perdido o se le ha metido hidrógeno. Es un concepto diferente al que solemos entender. Y la ciencia está plagada de palabras técnicas, ¿vale? Dejando aparte eso, pues podemos hacer ciencia de una manera igual menos exhaustiva en cuanto al tema del lenguaje, o sea que nadie se asuste con eso, ni con los datos. Os voy a enseñar simplemente un vídeo que grabé creo que era en 1997 o 98, ayudando a unos guardas forestales del gobierno de Navarra y unos doctorandos que estaban investigando el comportamiento de los buitres. Era una época, igual recordaréis, en la que se puso de moda que los buitres atacaran al ganado, ¿vale? Había habido algún caso, tal vez verdad, pero las denuncias que habían eran excesivas, entonces había que estudiar si los buitres realmente pues, estaban cambiando de costumbres y atacando al ganado. Y el estudio, la parte de campo, consistía en capturar buitres, marcarlos para que se pudieran ver a distancias y ver los recorridos y observarlos un poco y tal. Y aquí grabé con una cámara vieja de estas analógicas, una calidad un poco nefasta, pues un poco el proceso de captura. Bueno, la captura ya estaba hecha, pues cómo marcaban con unas bandas de PVC y luego lo soltábamos.
Bueno, este era un vídeo, sin más, mostrando un poco cómo se trabajaba con buitres. Las conclusiones no recuerdo bien a qué se llevó, pero parece ser que ocasionalmente los buitres pueden rematar a alguna oveja que esté moribunda o un corderito recién nacido, pero son pájaros bastante, bueno, son aves bastante patosillas. No sé si los habéis visto cuando están comiendo la carroña, si se asustan y quieren levantar el vuelo, es como una cosa patosa, ¿no? No tienen mucha habilidad como cazadores. Vale. ¿Y esto por qué lo puse? Por la observación. Observaciones y datos, sí. Vale. Decía antes que el conocimiento científico tiene que ser cierto, ¿no? Y entonces cuando se ha comprobado se convierte en teoría. Vale. Pero puede ocurrir que nuevos datos te refuten esa teoría o la tengas que cambiar. Por ejemplo, ¿por qué migran las aves? ¿Por qué migran? Las aves migran, eso está constatado, ¿no? Bueno, de hecho podríamos hablar de diferencia entre una ley científica y una teoría. Una ley es algo, un hecho científico que siempre es así y que no hay dudas, ¿vale? Por ejemplo, las aves migran, llega el invierno, pum, se van. Y está, una ley. O la ley de la gravitación universal, pues todos los objetos, según la masa y la distancia que los separe, pues se atraen con determinada proporción, ¿no? Vale, eso es una ley. La teoría trata de explicar el por qué eso ocurre, ¿vale? Entonces, la ley, las aves, llega el invierno, migran. Teoría, ¿por qué migran? Por la comida. Por la comida. Vale. Vale, pero ¿qué es lo que tendemos a pensar? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora diremos el por qué, pero ¿por qué tendemos a pensar, o qué es lo que tendemos a pensar como primera opción, que migren las aves? Lo primero que nos viene a la cabeza, si se van en invierno, es que en invierno hace frío y se van, ya está, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que hemos observado y hemos comprobado los datos y en noviembre las cigüeñas se van. Y vuelven, pues, no sé, febrero, ¿no? San Blas no sé cuándo es, 20 algo de febrero, no sé, febrero, ¿no? Vale, ¿vale? Vuelven en febrero. Vale. Y resulta que a mí un día me invitan y me piden que le haga una entrevista a ese señor de allí, Jean-François Terrasse, que es cofundador de la LPO, que es la Ligue de la, ¿cómo es? De la Protección des Oiseaux, de Francia, equivalente a SEO en España. Tiene 80 y pico años y fui a hacerle una entrevista que me habían pedido, que yo estaba más cerca que el señor que lo quería entrevistar y tal. Y el señor vive delante de esa laguna que hay ahí, que en realidad es un antiguo molino del siglo XVI, tenía una cascada por ahí y tal, y me dijo, ¿quieres venir a ver las cigüeñas? Que esta mañana había 50 y algo, había contado. Fijaos la fecha, 5 de enero. Del año pasado, de 2017. 5 de enero, estábamos a 2 grados. Digo, cigüeñas, 5 de enero, a 2 grados, pero eso hay que verlo. Y subí y contamos más de 90. ¿Vale? Entonces ya el tema de la temperatura, migran por el frío, ya se nos descoyunta ya toda la teoría, ¿no? Hay que buscar otro. Y además en enero, que no es ni época de irse ni época de volver, es mitad del periodo. ¿Vale? Entonces hay que hacer nuevas observaciones. Y resulta que se han hecho estudios y se han visto que aves, sobre todo se han hecho los estudios con aves de interés cinegético. Ha habido asociaciones de cazadores que han encargado el estudio, leí una vez un artículo, porque les interesaba ver qué causaba que hubiera menos gansos. Y querían descartar, claro, ¿será que los cazamos? No. Bueno, pues querían investigar otra cosa y resulta que los gansos están dejando de migrar y de bajar al sur porque en invierno encuentran rastrojos y restos de alimento en los campos de cultivo. Entonces, cruzarse toda Europa volando les resulta demasiado agotador y se encuentran alimento, ¿para qué emigrar? Y además luego pensamos, claro, si es que los mejores abrigos son los que están rellenos de plumas. Las aves tienen plumas, soportan perfectísimamente el frío, entonces migran por otra razón. Otra cosa es que la disminución de alimento la causa el frío, ¿no? O sea, sería indirectamente por el frío, pero lo que les mueve a migrar es la falta de alimento. Y bueno, con la excusa esa, pues les he enseñado a Jean-François Terrasse, que es un señor la mar de simpático. ¿Dónde estaban estas cigüeñas? En Bayona, he olvidado decirlo. Este señor vive en Bayona, en las afueras de Bayona, no recuerdo el sitio exacto. Vale, atención al título, sin miedo a las gráficas. Esto mismo le digo a mis alumnos, porque no solo en matemáticas, en física, en química y en biología hay mogollón de gráficas. Entonces yo les digo, cuando en un examen os salga una gráfica, no os asustéis, al contrario, tenéis que aplaudir, porque es una manera más fácil de ver las cosas.
¿no? Aquí he puesto unas, lo más sencillo, que son rectas, ¿no? Y he cogido de un libro de física, de segundo de eso, 12 años, los alumnos, y son gráficas de velocidad respecto al tiempo. Esto me sirve para explicar un par de cosillas. Una, cómo se interpretan gráficas, y otra, que cada vez que se hace un estudio, se estudia una sola variable. Las variables son los valores que varían, ¿no? Que van cambiando. Por ejemplo, si estamos estudiando pájaros, lo que nos interesa saber es cómo varía el número de ejemplares que vemos, ¿no? Es lo que más apuntan, ¿no? Cuando vemos, una vez fui a Playa Hondo y me encontré un señor con los prismáticos y ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tenemos? Y dice, hombre, he contado 454 cercetas. Y yo llegaba con el telescopio. A ver tú, con eso, ¿cuántas cuentas? Y digo, mira, mejor te los dejo y las cuentas otra vez, ¿no? Pero bueno, es importante que haya gente que tome esos datos porque luego se hacen estudios de poblaciones y cómo varían las poblaciones con el tiempo. Pero estas son gráficas más sencillas. Estas son, bueno, velocidad-tiempo, ¿no? Entonces la variable que estudiamos es cómo varía la velocidad y el tiempo es una variable independiente. El tiempo pasa, le das al cronómetro y ya está, o sea, no varía, o sea, va pasando siempre al mismo ritmo. Entonces estudiamos la variable dependiente respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, esta gráfica, fácil de interpretar, ¿no? ¿Qué pasa? Conforme pasa el tiempo, desde que le damos al cronómetro hasta que pasa un minuto, ¿qué ha pasado con esa velocidad? Ha aumentado. Ese objeto que mirábamos, esa cigüeña, estaba acelerando. La siguiente gráfica, lo contrario, parte de una velocidad alta y va disminuyendo con el tiempo. Y esta de aquí se está moviendo a la misma velocidad, ¿no? Es sencillito. Todas las gráficas son así, es ver cómo varían los valores verticales respecto a los horizontales. Pero en biología, en lugar de ser rectas, normalmente son curvas, ¿vale? Si viéramos una gráfica que ahora sube, ahora va así, ahora baja, es que acelera, mantiene la velocidad, baja, ¿vale? Y eso se ve mucho más fácil que en una tabla de datos, de velocidad 35, tiempo 6, tal. Una tabla de datos a veces te va bien para resumirlos, pero luego lo importante es verlo en la gráfica y de ahí puedes sacar las conclusiones, la hipótesis, ¿no? Quedémonos con el título de esta imagen, sin miedo a las gráficas, porque ahora pongo una típica de biología. Las típicas de biología son así, ¿vale? Sin miedo, es sencillita también. A este tipo de gráficas se las llama distribución normal. ¿Distribución de qué? De los datos, ¿vale? Perdón porque la he puesto en inglés, la he sacado de un libro que estaba en inglés, En la vertical, la variable que estamos estudiando es el número de individuos de una población, ¿vale? Pues número de, yo qué sé, chorrinclones mañaneros, por inventarme un pájaro, ¿vale? ¿Cuántos hay? Y en la horizontal, la variable independiente, que es un factor físico, biológico o químico, que es el que está ahí. Por ejemplo, podría ser la temperatura. ¿Cuántos pájaros hay de esa especie según la temperatura? Y vemos que hay unos valores de temperatura baja en los cuales no hay ningún ejemplar. Luego empieza a haber unos pocos, cada vez más, hasta llegar a un tope y conforme aumenta la temperatura vuelve a bajar, ¿vale? Estas curvas así en forma de campana se llama distribución normal. ¿Por qué es lo normal? Cualquier valor biológico que estemos estudiando tiene un valor óptimo en el cual la mayoría de individuos de esa especie están presentes. Y si nos alejamos de ese valor, por exceso o por defecto, la curva baja, ¿vale? Y luego esta curva puede ser más estrecha cuando son especies especialistas, por ejemplo, la temperatura a la que florece determinada especie. Pues hay flores que florecen entre 25 y 27 grados, entonces saldría una gráfica súper estrechita, así. Pero hay otras que florecen entre 5 y 45 grados, entonces nos sale una curva así, ¿vale? Tendría más gráficas para enseñaros, pero simplemente lo que quería destacar es que todos esos datos, cogidos las variables de una en una, aquí sería número de individuos, y el valor, o sea, la cosa que estamos estudiando que está influyendo a esa población, ¿vale? Y una vez hecho eso, ya puedes dar las conclusiones. Pues si esto fuera época de nidificación, pues la mayoría de los individuos de esta especie, pues si aquí hemos puesto la fecha, pues sería, yo qué sé, marzo.
¿no? Aquí tenemos todo el año, pues en marzo la mayoría crían en marzo, unos pocos se adelantan y unos pocos se atrasan, y a partir de, yo qué sé, de agosto ya no cría nadie y hasta enero no cría nadie, ¿vale? Y todas las gráficas son así, ¿vale? Varía un poco la amplitud o la altura, pero ya está. ¿Guay? ¿Queréis hacer gráficas ya? ¿Pongo un ejercicio? No me lo he preparado tampoco, ¿eh? Pero bueno, otro ejemplo de otro vídeo. Este es un vídeo que hice hace unos cuantos años en el cole. Descubrí un nido de colirrojos en una ventanita chiquita. Entonces dejé una cámara cerca y me iba y volví al cabo de una hora. Y entonces pues, los pájaros, si no te ven y la cámara no les molesta, pues entraban, salían y ya está. Y monté un vídeo de 1 minuto, pero le he dado un carácter así de científico investigador, ¿no? Para enseñar a los alumnos pues, eso, a tomar datos y tal. A ver qué os parece este. Podemos poner cajas en el colegio para que los pájaros hagan sus nidos, pero al final ellos hacen lo que quieren. Esta pareja de colirrojo tizón ha elegido un ventanuco del gimnasio. Tenerlos tan cerca nos permite estudiarlos con atención. La hembra viste de marrón, sin más adorno que el rojo de su cola. El macho, en cambio, es oscuro como el hollín. Ambos colaboran en las tareas domésticas, y si tomamos nota, podemos averiguar su menú favorito. Por supuesto, también hay que limpiar. Pasadas 3 semanas, los pequeños compartirán el patio con los alumnos. Pues ha sido una manera de enseñar pues, estudios que se podrían hacer, ¿no? Pues ver de qué alimentan a los pollos, con qué frecuencia. Otro dato curioso que he observado a veces cuando ves cebas en un nido es que el pollito que come, justo ese es el que echa la caquita y se la retiran los padres. Y parece que se esperan a hacer la caquita a comer, ¿no? Debe ser, habrá alguna teoría que lo explique, ¿no? El por qué, que desencadene, el tragar que desencadene también el aflojar esfínteres o algo así. Bueno, si no nos atrevemos a hacer nuestro propio estudio, porque luego hay que publicar y escribir con lenguaje, o no nos atrevemos con las gráficas, o tenemos pocos datos, hay una opción que es colaborar, lo que se llama hacer ciencia ciudadana, colaborar con otros portales. Por ejemplo, tenemos este, Ornito.eus, ornito.eus, que igual ha hablado ya alguna vez Juan Arizaga, que da alguna charla aquí, ¿no? No se menciona, bueno, no sé, ¿vale? Es uno en el que hay muchos ornitólogos que sus listados de pájaros y otra fauna también, permite también hacer de insectos y de mamíferos, apunta ahí sus datos y luego otros se dedicarán a hacer los estudios de pues, frecuencias o de abundancias o lo que sea. También estos portales, os he puesto también el de Aquitania, como tenemos aquí cerca, Francia, esta zona, funciona de la misma manera. También nos sirve para ver las últimas observaciones. Que ahora hay, yo qué sé, elanio en Bayona, y pues podemos ir a ver dónde han visto el elanio, a ver si lo vemos nosotros también, ¿no? Sirve también de eso para otros observadores, tener una constancia de las especies que se están viendo en cada momento. También podríamos acudir a foros, ¿eh? Bueno, he puesto estas dos porque me parecían bastante interesantes. Y luego, aunque no lo conozco, porque no me he metido en ello, pero SEO organiza también, tiene varios programas en los que admite datos de voluntarios de todas partes de España, ¿eh? Y entonces pues, se puede colaborar en hacer censos de acuáticas o otro tipo de seguimientos. Bueno, es cuestión de meterse, os dejo la web, seguimientosdeaves.org, y si queréis colaborar con alguna, pues no sé, pondrán las instrucciones ahí, no he mirado más, era solo por dar ideas. Y ahora tengo imágenes un poco más actuales. Esto pues ya no le he dado forma de documental, que es lo que me gusta hacer, simplemente he montado imágenes de pájaros que he grabado, y lo bonito de hacer vídeo es que los pájaros estén haciendo algo, ¿vale? Porque si haces fotos pues, y está posado, quieto, pues la foto queda preciosa, pero si es vídeo y el pájaro no hace nada, pues bueno, estás gastando gigas de espacio y bueno, lo bonito es que estén haciendo algo y comiendo, alimentando a las crías, cazando.
rascándose, bañándose. Bueno, pues he elegido pues, de todo el archivo que tengo algunas imágenes que me han parecido bonitas y vamos a fijarnos en algún dato curioso, ¿vale? Porque podemos pensar, pájaro insectívoro, come insectos, pájaro tal, come tal, ¿no? Entonces, a ver si alguno os llama la atención, alguno de los que va a salir. ¿Qué tal? ¿Cuál os ha llamado más la atención? ¿El cormorán que casi se atraganta? ¿Eh? Un pez enorme. El zampullín con un cangrejo ahí destrozándolo a ver si se lo come. ¿Cuál os ha llamado la atención alguno? Todos. Pero por curioso, no digo por... La garza cazando un renacuajo, ¿no? Semejante ave para un bichito de nada, ¿verdad? Y el otro atragantándose con el pez. ¿No se ha llamado la atención la curruca? Eso es. ¿Vale? Primero sale comiendo un frutito del muérdago, ¿vale? Esto no me sorprendió tanto porque yo sabía que cuando llega el invierno las aves insectívoras que no migran tienen que cambiar la dieta. Si no hay insectos en invierno tendrán que comer otra cosa. Entonces yo sabía que estas pues, le daban pues, a bayas y pequeños frutitos. Pero lo que no sabía yo es que libaran en las flores también. Eso lo grabé en el cerezo que tenemos en casa. De hecho, primero pensaba que estaba cazando insectos en las flores, pero me puse a grabar, no, o sea, está buscando el néctar, ¿no? Cosa más curiosa, en primavera, que ya empieza a haber insectos, ¿no? Entonces, datos, ¿no? También los mosquiteros. Los mosquiteros también liban. Pues mira, esto no lo he visto. Pues no sabía. Además todo manchado. Sí. Una vez en uno de los foros apareció una foto de un gorrión. Mirad qué gorrión más raro. ¿Ha hibridado con jilguero o algo así? Tenía toda la frente anaranjada. Y se ve que había estado picando en una bolsa de ganchitos o no sé qué, ¿no? Y hay un árbol arriba de Heizkivel, donde estaba el antiguo parador. Ajá. Hay un árbol que no sé cómo se llama, que durante 15 días da un montón de flores aladas. Ah. Y allí es que, vamos. Sí. O sea, que le dan al néctar. Cogen bichos, ¿no? Pero el néctar de esta rico. Sí. O sea que no solo polinizan las abejas, ¿eh? También hay pájaros. Bueno, pues, como los colibríes. Pues tengo una mala noticia, es que no tengo más vídeos, ya lo siento. Bueno, si queréis luego lo vemos otra vez, ¿vale? Y
Suelo acabar siempre hablando de libros y bibliografía, pero este año además me he acordado de traer algunos de estos libros, ¿vale? Entonces, tenía por casa estos y, si no la conocéis, yo me la apuntaría, la editorial Tundra, Tundra Ediciones. Tenéis aquí la web, tundraediciones.es. Es una editorial, no solo publica libros, también vende cosas para el naturalista, comederos y cosas así, pero tiene libros bastante originales, ¿vale? No tiene la típica guía de animales, no, sino son, bueno, libros así como estos, ¿no? Estos dos, que además los he traído aquí, son muy finitos, ¿eh? No sé cuántas páginas tienen, 120 páginas, una cosa así, pero un formato que se lee bien, fácil, ¿vale? Y uno es sobre cómo diseñar estudios de campo, es cómo planificar un estudio, y además orientado a biólogos de campo. Bueno, no biólogos, sino a naturalistas, ¿eh? Entonces, gente que no tiene la formación científica, pero cómo puedo hacer un estudio más serio con mi afición. Y el otro es, una vez ya tengo algo estudiado, tengo mis datos y mis gráficas y mis todo, cómo puedo hacer para publicar y dar orientaciones, a qué revistas escribir, cómo hacerlo y tal. Y son bastante asequibles de precio, creo que eran 15 euros cada uno, pero si los compras los dos juntos valen 28, o sea que tampoco son libros muy caros. Otros dos, también de Tundra, estos no los he traído, primero porque este no lo he encontrado, está por casa, hace un año nos mudamos y debe estar todavía en alguna de las cajas, ¿no? Y el otro lo compré hace una semana y no me ha llegado todavía por correo. Y me pareció interesante, sobre todo para enseñar a mis niñas o sacar ideas para enseñar en el cole. Este otro, que lo he leído de cabo a rabo, me pareció interesantísimo. Bueno, se titula así, Manual Básico de Fototrampeo. Es parecido al anterior que os he dicho de cómo diseñar estudios de campo, pero para hacerlo con cámaras de estas que se activan cuando el animal pasa por delante. Para pájaros es un poco más complicado, ¿vale? Pero está sobre todo pensado para mamíferos. Y está muy interesante y dices, qué guay, pero claro, te viene a veces sugerencias de hacer un estudio para el que se necesitan igual 10 cámaras de estas, ¿no? Entonces, bueno, si consigo una, vale, pero 10 es para estudiar el recorrido, ver el mismo bicho dónde va, ¿no? Y cosas así. Pero era muy interesante. Y el otro, bueno, no os puedo decir nada porque no me ha llegado. Creo que estará bien, porque viendo el sello editorial, pues es una garantía. Y ya está, y ya no recomiendo más, ¿eh? Porque tengo que guardarme bibliografía para el año que viene, ¿eh? Vale. Entonces, el DSM. Bueno, el DSM es una joya, que guardo yo. Mira, pone mi nombre, lo escribí yo con mi letra, no sé los años que tenía entonces, pero vamos, no sé si pone el año de edición, el 81, del 81, tiene unos años. Bueno, igual a mí me lo regalaron un poco más tarde, no sé. Vale, sí, eso lo he buscado por internet y no hay manera, Entonces, igual en una subasta, por un dineral lo podéis encontrar. Bueno, es una joya que tengo yo y que aprendí muchísimo, y viene, pues eso, las cosas básicas de cómo ir al campo, cómo moverte, cómo vestirte. Sale un personaje que te va acompañando en todas las páginas, que en teoría va de camuflaje, pero con unas botas rojas. Pero bueno, lo demás está bastante bien, te explica los prismáticos, unas claves para dibujar rápido pájaros y tal. Yo aprendí a hacer esbozos así con este libro, ¿no? Y la verdad lo guardo como un tesoro, es de lo más preciado que tengo en libros. Y luego este otro, Estadística Básica en Ornitología, lo compré porque me pareció interesante, pero lo abres y eso que he dicho de sin miedo a las gráficas, pues échate a temblar, porque viene con mucha gráfica, mucho texto, letra pequeña, tal. Pero claro, es un manual ya más serio, ¿no?, para hacer estudios. Pero ¿por qué lo he destacado? Pues porque cuando se hacen los estudios y las conclusiones con todos esos datos que se han recogido en tablas, hay que aplicar estadística, que es una parte de las matemáticas, probablemente no es la parte más complicada de las matemáticas, gracias a Dios, pero para que se acepten las conclusiones en un artículo o en un congreso, pues hay que presentar el estudio estadístico de eso. Y muy a menudo se basa en gráficas de estas que os he enseñado, que hacen la curva así.
¿vale? Y yo recuerdo cuando estudiábamos estadística en la universidad, un problema, ¿no? Pues la eficacia de un medicamento. Pues se ha estudiado en ratones, tal, no sé qué, y en tanto se has curado, no sé qué, no sé cuánto. Y al final tenías que conseguir, para que se aceptara el medicamento, que el 95% de los casos entraran dentro de los valores óptimos de esa curva, ¿vale? Si se salían fuera más, pues hay que desechar el medicamento. Entonces, si están investigando un medicamento y te dicen tiene un 90% de eficacia, no se comercializa, ¿vale? Y todo eso, pues hay una serie de cálculos para tratar de ajustar esos valores. Y ya está, no se me ocurre qué más decir, no sé si preparé alguna más, creo que ya es la de despedida, ¿no? Pues ya está.